Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:34, 7:34 en las Islas Canarias. Y esto, más que una mesa de tertulia, parece un banquete romano. A ver, enumeramos. Tenemos el bizcocho que nos ha traído nuestra compañera Lourdes. Nos ha traído medio bizcocho de chocolate, exquisito. Medio bizcocho de naranja, exquisito. Tenemos a la izquierda los cruasanes que ha traído doña Carmen Álvarez Vela, porque es su cumpleaños, doña Carmen. ¡Felicidades! Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Madre mía, ¿qué se siente al llegar a los 35? Pues me siento mayor, de verdad. De verdad, con lo joven que he sido siempre, y te ves con 35 años y dices, pero ¿cómo ha podido suceder esto? Y don Javier Venegas, que yo sé que es como yo, pues más de salado que de dulce, está echándole el ojillo al plato de lomo que tenemos de Navarretinto. Navarretinto, que no solo tiene los mejores jamones de bellota 100% ibéricos, no solo es una granja de protección sanitaria especial y granja de selección genética con producción en Extremadura. Tienen una presa ibérica, un embutido de presa ibérica, que ayer lo probamos en esta mesa. Pero brutal, espectacular. Y el lomo de hoy, increíble. Entren ustedes en www.navarretintoibéricos.com, navarretintoibéricos.com, o llamen al 916250228. Y los que sean amigos del Club del Toro TV, los que sean socios del Club de Amigos del Toro TV, pues tienen un 10% de descuento en sus compras. O sea que, en fin, aprovechen. Y tenemos con nosotros, además de a doña Carmen Álvarez Vela y además de a don Javier Venegas, pues una nueva incorporación. Estamos en el mercado de invierno, de primavera, yo ya no sé. Y se incorpora por primera vez a esta mesa de tertulia, pues alguien a quien aprecio mucho, sobre todo porque la conozco desde hace la monda de tiempo, que es doña María Muñiz de Urquiza. Muy buenos días, doña María. Hola, muy buenos días, estoy encantada de estar aquí. Doña María Muñiz, pues a lo mejor así por el nombre no les suena, pero si yo les digo, qué lástima, pero adiós, pues entonces ustedes piensan lo primero en Julieta Venegas, por supuesto, y lo segundo en la carta que doña María Muñiz, ex eurodiputada socialista, escribió en el periódico El Mundo y que tuvo muchísimo impacto porque anunciaba las razones por las que se iba del Partido Socialista. Y se quedó usted huérfana, pero ya no lo está, ¿no? Me consta que se ha incorporado usted a un nuevo proyecto político que es el de don Guillermo del Valle, Izquierda Española. Bueno, me alegro muchísimo. Efectivamente, me incorporaba a un proyecto que cubre y que ofrece a los ciudadanos un espacio, a los ciudadanos que quieren un proyecto de izquierdas, pero nacional, y no una izquierda fragmentaria que divide a la política, a la ciudadanía y a los temas en sectas y en tribus, sino un proyecto con una idea social, con una dimensión social y sobre todo que es nacional, que no es nacionalista, ni regionalista, ni separatista, sino tiene un proyecto para España, y creo que ese espacio que había abandonado el PSOE lo cubre Izquierda Española, o lo pretende cubrir Izquierda Española, espero que con éxito. Se van a presentar ustedes a las elecciones europeas. A las elecciones europeas, y va a ser un primer test porque son unas elecciones de carácter nacional, y ahí veremos. Con circunscripción única y por tanto. Circunscripción única, y ahí se podrá. La pregunta es: ¿habrá mercado para ese tipo de proyecto? Y permítame que le traslade la pregunta a nuestros dos tertulianos, don Javier Venegas, doña Carmen Álvarez Vela. Si tuvieran ustedes que decir, Izquierda Socialista puede abrirse hueco dentro... Izquierda Española puede abrirse hueco dentro de la izquierda en este país y morderle al PSOE, ¿ustedes creen que puede morderle o que no? Yo creo que debería haberlo. Si no lo hay, va a ser muy preocupante, porque quiere decir que toda la base del PSOE acepta de una manera completamente sumisa, cosa que creo que
que va a ser así, desgraciadamente, ha aceptado de una manera sumisa todos los desmanes del sanchismo. Los desmanes del sanchismo, es que desmán me parece una palabra como un poquito suavecita, ¿no? Desmadre. Pero es que vengo así como un poquito dulce hoy. Está usted Cosa en que las no nubes, es mi costumbre, porque- no es mi costumbre. Hombre, pero no todos tener los días dulce. cumple uno años. Claro, efectivamente. No, sería terrible que habiendo una alternativa de izquierdas que no quiera destruir España, la gente siga enganchada a votar al PSOE. Pero mucho me temo que la base social del PSOE tiene mucho de secta. Y que tiene es muchísimo más acrítica de lo que es la derecha, con todos los errores de todo el mundo, pero que Sánchez no haya caído modo PASOK, y esto lo he dicho muchísimas veces en este programa, lo he dicho muchísimas veces con usted, que Sánchez no haya caído modo PASOK en julio pasado, en el anterior, en elecciones municipales y autonómicas cae más, pero cuando llega a las generales, que saque los diputados que saca, es alarmante, es de un país alarmante. Tenemos un serio problema. Entonces yo le deseo a Izquierda Española, como española que soy, le deseo que cubra que llegue a la mayor gente posible, y se lo van a poner muy difícil porque los medios de comunicación mainstream, desde luego, no se lo van a poner fácil ni les van a dar... ¿Cómo les están tratando los medios de comunicación de izquierda? ¿Les están tratando? Bueno, a ver, yo creo que el nivel de nerviosismo que hay tanto en el PSOE, con las críticas brutales a Izquierda Española, a quien inmediatamente se ha colocado en la fachosfera como un nuevo partido que lo que va es hacer el juego a la derecha, etcétera, ya da muestra de que es un partido que se escapa al control que ha ido extendiendo el PSOE como si fuera un alien que engancha, que extiende sus garras por todo lo que se mueve en el lado de la izquierda. De hecho, ha ocupado un espacio que antes estaba a la izquierda del PSOE, ahora es el PSOE. Y el nivel de nerviosismo por los ataques que está sufriendo este proyecto en los medios de izquierda, a ver, ataques se entiende desde el ninguneo por parte de Prisa, El País, La SER, etcétera, que no lo han mencionado todavía cuando se trata de un proyecto, y es una noticia ante unas elecciones, es una noticia que cualquier cualquier medio debería sacar, por lo menos informar de que existe este nuevo partido. Y sí que está teniendo presencia en otros medios que tratan la política con una cierta amplitud de miras, que son desde The Objective, Voz Populi, en el mainstream, en todos los medios digitales, y también algunos medios en papel. del Mundo está saliendo en el Español y está saliendo en prensa regional, que es importante. Pero yo creo que sí que hay, en lo que decías, Carmen, de que el borreguismo de la militancia socialista, yo creo que había ese borreguismo porque no existía un proyecto fuera de ese espacio, de ese espectro que ha ocupado el PSOE hasta ahora, con Izquierda Española. Entonces no había a quién votar fuera del PSOE, Sumar, Podemos. Ahora sí que lo hay un proyecto nacional que tiene una posición muy clara, una dimensión social desde el punto de vista de la izquierda, pero también una idea de país del conjunto de España. Y yo creo que las elecciones europeas son una oportunidad para que los ciudadanos puedan acogerse a esa opción política, y una oportunidad para ver cómo estamos. Y por otra parte, y termino, que no me quiero alargar mucho en esta primera usted puede intervención. alargarse lo que le dé la gana. Muchas gracias. Esto es la España plural, como vemos. España siempre ha ido un poquito por detrás, o un poquito más tarde, en Europa. El PASOK, el Partido Socialista Francés, el Partido Democrático Italiano han ido cayendo. Ya le va a tocar, o ya le tocará al Partido Socialista Obrero Español, porque ha traicionado las ideas socialdemócratas que siempre han tenido espacio en la política europea. Y una vez que uno abandona el espacio que se ocupaba en política, lo ocuparán otros partidos que sí que están dispuestos
a lo que es Europa, que es la negociación, la construcción, la concordia entre los partidos democráticos que quieren construir una, no ya un proyecto, sino una realidad europea que tiene que consolidarse. El PSOE abandona eso, como lo han abandonado antes otros partidos. Surgirán porque hay una inquietud. La naturaleza repele al vacío, no le gusta nada, así que si hay un vacío, alguien lo ocupa. Alguien lo va a ocupar. Don Javier, ¿usted qué piensa? ¿Hay posibilidades de que cuaje un partido en el actual espectro de votantes del Partido Socialista, pero sin esas querencias por el separatismo y el nacionalismo y que defienda la idea de España? Yo soy menos pesimista que Carmen, aun siendo pesimista. Pues mire, me ha sorprendido, yo pensaba que iba a ser usted más pesimista. No, primero hay que darse cuenta que por mucho que se quiera decir o demostrar lo contrario, los resultados del PSOE actuales son bastante peores que los que tenía antaño. Es decir, Sánchez está gobernando con menos representación de la que ha tenido el PSOE habitualmente. Es decir, por lo tanto, hay un abandono de los votantes que posiblemente puedan ser más o menos afines a un partido, no sé si es socialista o socialdemócrata, pero vamos, que no sea propiamente de derechas, por decirlo así. Entonces, yo creo que por ahí tiene que haber un hueco. Yo pienso que en el fondo lo que ocurre es algo que es consustancial a la política ahora mismo en España, y es que la política ha dejado de ser la política y se ha convertido en otra cosa. Entonces, posiblemente por eso pues se produzcan a veces resultados electorales que pues pueden ser sorprendentes o inesperados, y no aciertan a veces los propios prospectores, digamos, del mercado de voto a acertar. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la izquierda, que es el PSOE, y todo lo que ha ido vampirizando el PSOE y los inventitos como Sumar o Podemos y demás, es una izquierda que yo no la considero en sí misma una izquierda. Yo le llamo lo que no es la derecha, porque en realidad es una serie de neoideologías o de cosas así, digamos, por utilizar un término muy gastado, posmodernas, una cosa extraña, una serie de particularismos, de identitarismos, de cuestiones que no atienden realmente a las preocupaciones de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos están preocupados por lo que siempre van a estar preocupados, por qué va a pasar mañana, por el precio de la vida, es decir, también estarán preocupados, supongo, por la libertad práctica, que no es llenarse la boca de derechos sociales, sino que es una libertad práctica para emprender, para trabajar, para ir y venir, para opinar, para poder escuchar noticias y contenidos que tengan algún sentido, aporten algo, es decir, esa libertad de todos los días. Y yo creo que sí hay un hueco, pero es que hay un hueco a la izquierda, a la derecha, en el centro, por arriba y por abajo. Es decir, entonces cualquier partido de la ideología que sea, honestamente, con sus propias convicciones, pero de forma leal, democrática y con un sentido nacional, va a tener un hueco, debería tener un hueco, aun a pesar de que los medios lo silencien. Porque la política se hace en la calle. Cuando la política llega a las personas... Y en las redes... Sí, pero las redes están muy bien, son un apoyo, pero la política se hace, y eso lo han hecho muy bien los nacionalistas. Es yendo a los pueblos, yendo a los lugares, yendo a cada sitio, teniendo una presencia territorial en todas partes, que el ciudadano sepa quién es el que se postula, quién es, no solo si tiene eso que llamo yo el mérito tecnocrático, es decir, es economista, no, ¿quién es usted? Pues este señor yo le conozco. Lo que pasa es que lo que está usted diciendo, siendo cierto, es decir, para que un partido al final termine de cuajar y se suba como la espuma, es necesario que tenga una implantación territorial, pues lógicamente un partido naciente no puede tener esa implantación. No, pero tiene que territorial. Si yo no digo la implantación, eso es algo que se hace con el tiempo. No hay más que ver lo difícil que es a veces para cualquier partido, también en la derecha, oponerse al PP, porque tiene una implantación territorial enorme, potentísima, unas redes extraordinarias. Pero yo lo que no digo eso por descontado, digo la presencia de los políticos de ese partido en la calle, su capacidad de trabajo y de moverse a ras de suelo, de hacer esa construcción que es el partido, del contacto directamente con el público. Eso, quien lo ha hecho, le ha ido bien. Eso está ahí, usted es doctora en ciencias políticas, lo sabrá mejor que yo. Esto tiene un fundamento importantísimo. Y yo veo que hay una política en general, precisamente de redes sociales. A mí me importa lo que piense o lo que haya hecho Paquito o el zasca que le meta. A mí, ¿el zasca va a hacer que baje el precio del pan? Pues no va a hacer que baje. Sí, bueno, perdona, Javier, pero
es que eso es una cosa que a mí me saca de quicio. Es la política del zasca. Claro. Y eso tiende mucho, o sea, tenemos tan poca, porque realmente política, tenemos tan poca, tenemos bandas delictivas más que otra cosa, y que cometen delitos desde el Parlamento. Pero eso del zasca, o sea, tú ves una sesión del Congreso, ves cualquier cosa, y es que se te cae el alma a los pies, porque casi nadie, yo desde luego sí que creo que hay alguien... Constante. Sí, yo sí que creo, yo tengo un partido que creo que sí, desde luego habla mi nombre y me representa y que dice lo que yo quiero que se diga y que había que decirlo, ¿no? Y es evidente que ese partido es Vox y todo el mundo lo sabe. Vamos, todo el mundo sabe que es mi partido. Pero en los demás veo una especie de todo menos de política, veo relaciones personales antipáticas, más simpáticas, veo acercamientos, veo alejamientos de intereses, de yo no llamo a esta comisión, si tú no llamas a no sé quién, todos sabemos quién es quién y quién es quién, vemos luego tenemos una bancada de ahí arriba, que yo la sitúo ahí arriba, aunque no esté ahora allá arriba, pero que me horroriza, que son de unos partidos antiespañoles dedicados en cuerpo, alma y espíritu, si es que creen en ello, a destruir la nación española, y que España lleva, el Estado español lleva años financiándolos y pactando con ellos, ayudándoles, cediendo su propio ser, cediendo las competencias para, en este caso, lo siento, tengo que hablar del bipartidismo, para que poder gobernar 4 años. Es decir, los partidos separatistas, en este caso, no sé si me estoy apartando mucho del tema, pero me parece un poco, pero ahora la devuelvo a la senda del bien. Pero ustedes sigan comiendo, que yo sigo hablando. No, en partidos separatistas que han utilizado el dinero del Estado para destruirnos, y nos han destruido. Nos han destruido. Estamos al borde del precipicio. Dios quiera que no demos el paso adelante. En ese caso, de verdad, y me dirijo a María, Izquierda Española es una buena noticia. Y de verdad, porque la gente de izquierda, que por supuesto que la hay, sensata y amante de su país. Y amante de su país. Bueno, yo coincidí en un programa con usted, que no me acuerdo el nombre, desgraciadamente. Guillermo del Valle. No, Guillermo le conozco. Es el chico que tiene en Cataluña, no me acuerdo, estuvimos... A mí me pareció, me recordó, fíjese, a mi época precisamente universitaria, en la que yo no soy de izquierdas, nunca lo he sido, porque yo vengo de abajo y en mi criterio, los que venimos de abajo solemos ser, como dicen en Chile, fachos pobres. Entonces, pero hablé con él y me recordó los tiempos en los que yo era una persona animada, como todos los de mi generación, a pesar de los datos del paro que eran catastróficos entonces, que estaban en el 22%, o sea, que no se quejenos de ahora, que nosotros llevábamos lo nuestro. Pero hablábamos entre nosotros, es decir, mis amigos eran socialistas, unos eran del PSOE, otros eran de lo que fuera, y yo, bueno, ya sabes que no he tenido afiliación, no me gustan las afiliaciones, pero podíamos hablar de las cosas. Se podía discutir, ¿verdad? Se podía hablar, y había al otro lado una persona razonable, una persona con la que en un momento dado, que eso consiste en la política, puedes llegar a un acuerdo. Es decir, puedes hacer un punto de acuerdo. Incluso te puede convencer de cosas. Sí, o claro, tú a él. Porque tú a él, y está dispuesto a escuchar. Y me recordó ese tipo de amigos que todavía conservo, pero que por lo visto los que van viniendo ahora ya son distintos, en los que eso existía. Y eso era para mí una parte fundamental de eso que llamaban el espíritu de la transición, si queremos decirlo así, pero yo creo que era el espíritu en general de los españoles de entonces. Y que creo que también está todavía ahí. Yo creo que los españoles están esperando que alguien los concite de verdad, que alguien les lance un menos victimismo, menos apocalipsis. Mira, ¿sabe usted cuál era ese espíritu de la transición? Pues que en garitos como por ejemplo el Comité, ahí cerca de Gran Vía, se te juntaban grupos de extrema izquierda de la movida madrileña con grupos de extrema derecha de la movida madrileña y se ponían juntos ciegos a cervezas y no pasaba nada. Es como el es que la cerveza play que ya se ha perdido muchísimo. Yo hago un llamamiento a la cerveza. Que la gente, de verdad, recuperemos la cerveza dicen, en la política. Es que Twitter es un bar. Y digo, pues claro, pero si estoy en Twitter. Es que tienen de malo de los bares, que la gente salga esto de verdad parece
parece de broma. Pero coincidirás no, conmigo, Carmen, que el Twitter como bar está bien, pero que es mejor irse a un bar y... Bueno, a veces y es una... hablar. A eso quería decir, que la gente acuda más a los bares, hable más con la gente, con sus amigos, y este individualismo, estar metido en casa esa desconfianza, Carmen. Yo creo que, mira, el cenagal en el que se ha convertido la política en España, que es un campo de batalla y un ring de insultos, de mentiras descaradas a la ciudadanía y al contrario, el concepto de verdad ha desaparecido de la política. Ha desaparecido de la política y es vergonzoso, y es el lanzamiento de bulos, de fakes para utilizarlos después, la utilización de los medios para a favor o en contra, el asalto a las instituciones desde las cuales se están lanzando esos mismos bulos, las filtraciones a los medios. Ese cenagal forma parte de la cancelación de esta política woke de la izquierda, que es la cancelación de algunos principios y valores en los que siempre se han movido las democracias, y la cancelación de la transición también forma parte de esto, porque se pretende refundar la democracia en España para que deje de ser una democracia. Claro. Y a mí me parece que es muy grave en lo que se está cayendo, y por eso hace falta partidos razonables que den soluciones, como decías tú, Javier, a los problemas de los ciudadanos, que la gente lo que quiere es tener una educación de calidad para sus hijos y no tener que estar rompiéndose la cabeza para ver cómo ahorran para pagar el piso y el colegio, porque el colegio público no es bastante bueno y entonces lo tienen que llevar a otro y no les da para la cesta de la compra, porque nos olvidamos de las cifras reales, que es la subida brutal de la cesta de la compra, es decir, que ahora los trabajadores pero no de las nóminas. son pobres. Claro. Exacto, en España. El otro día alguien decía, es que hay una diferencia muy grande entre los que ganan 20.000 euros y los que ganan 55.000. Es que el problema es que la mayoría de los trabajadores en España gana 20.000 y con eso no llegan. Y no llegan para la vivienda, y no se llega para la comida, y no se llega para productos esenciales. Y el gobierno está trampeando y subiendo impuestos por un lado y endeudando al Estado por otro para no tener que repercutir sobre la ciudadanía, porque es insoportable. Y esos son los temas que hay que solucionar desde la política y dejar de insultarse en el Parlamento y en Twitter. Y hay que decir, exacto, las escuelas, ya se acabó. No me voy a pelear por decir que voy a ceder y dar privilegios a una región que ya es rica de por sí, que eso por cierto es muy poco progresista por parte del gobierno, decir que vas a dar a Cataluña la gestión de unos impuestos que deberían ser para repartir para el fondo común. Todo eso es lo que debería estar el gobierno, todos los ministros saliendo a decir qué se va a hacer en cada uno de estos temas que preocupan a los ciudadanos, en lugar de sacar cada vez un conejo de la chistera que es para encenagar y enfangar más a la población española en discusiones inútiles, desde los trans hasta cualquier otro tema de los que queréis que hablemos, que están en la política, en los debates todos los días, hasta lo de los fiscales en las comisiones de investigación, ahora sí, ahora no, y ya está toda la prensa hablando de una metedura de pata hasta el Corvejón, de un asalto también a la división de poderes, porque resulta que el grupo parlamentario, desde el Parlamento, Poder Legislativo, toma una serie de decisiones, en mi opinión erróneas, como citar a los fiscales y a los jueces. Un momento, ahora hablamos de eso. Antes de irnos a la pausa brevísima publicitaria, pues déjenme recordarles que si quieren ustedes ayudarnos a que este proyecto salga adelante y a que cada vez podamos hacer más cosas, tienen una manera fácil de hacerlo. Que no pueden hacerlo, pues lo entendemos perfectamente. No todo el mundo puede hacerse amigo del Toro TV, no todo el mundo puede hacerse socio del Club de Amigos del Toro TV. Lo que cuenta es la intención. Pero si ustedes sí pueden, pues háganse amigos del Toro TV. Entran en clubdeamigos.eltorotv.com y en la pestaña de cómo puedo ayudar, pues ahí pueden ustedes apuntarse como socios de ese club. Como socios de ese club, pues estarán contribuyendo ustedes a que este proyecto radiofónico pueda cada vez hacer más cosas y pueda crecer más rápido. Y a cambio, pues nosotros intentamos dar a los amigos del Toro TV pues un trato especial que se concreta en actividades como por ejemplo el paseo que habrá hoy jueves 18 de abril, paseo por Madrid, para hablar del tema del levantamiento del 2 de mayo.
Está completo el aforo, pero pueden ustedes apuntarse en lista de espera. El miércoles 24 de abril, la semana que viene, pues habrá una charleta que daremos los del equipo del programa, que se titula Ahora la libertad. Y les contaremos un poco pues cómo hemos puesto en marcha este programa matinal de la cadena y qué planes tenemos para el futuro. El jueves 9 de mayo, visita guiada al Museo de América. Y la semana que viene les traeremos pues más propuestas de actividades. ¿Pueden ustedes ayudarnos? Pues encantadísimos. Tengan por seguro que haremos buen uso de su ayuda para tratar de contribuir a la pluralidad del panorama informativo español. Pausa publicitaria y seguimos en la tertulia hablando de eso que ponía doña María Muñiz en la mesa, que me parece gravísimo que se cite desde el Congreso a 3 fiscales a la comisión de investigación del caso Koldo, porque sienta un precedente para todo lo que luego quieren hacer los separatistas. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ya sé que dicen Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, pero en esta mesa de tertulia, cuando le quito la palabra a alguien para ir a publicidad, se la devuelvo, normalmente. Doña María Muñiz, estábamos hablando de ese esperpento que se ha producido con la citación a 3 fiscales a la comisión de investigación del caso Koldo. El problema es que es esta confusión que o bien es un despropósito, que es inaceptable que se pueda citar a una comisión de investigación a los fiscales, precedente para en el futuro citar a los jueces, cuando se está en un debate del lawfare, es decir, la acusación por parte de los partidos separatistas de que hay una judicialización de la política, que lo que quiere decir es que quieren anular las decisiones judiciales y es el asalto final a la, no ya a la división de poderes, sino a la anulación de uno de los poderes que se mantienen independientes de momento. Esperemos que sigan así. O es un despropósito porque no se dan cuenta de eso, o está hecho a propósito, que sería gravísimo, y ha habido una rectificación por parte del gobierno 24 horas después de que su grupo parlamentario pactara con quienes están en contra, es decir, Junts y Bildu, que ahora está demonizado porque nos hemos dado cuenta de que Bildu nunca condenaron el terrorismo, son los herederos
de un grupo terrorista, ahora en política, lo que se quiera, pero todavía estamos esperando que dejen de hacer los escarricascos. No, que dejen de hacer violencia política, porque practican la violencia política. Entonces, que porque estos dos grupos extremistas necesarios para el sostenimiento del gobierno del Parlamento han apoyado algo que va en contra de del mínimo respeto a las instituciones del Estado. Y el gobierno tiene que rectificar a su grupo parlamentario, por cierto, a la cabeza del cual está Pachi López. Le tiene que rectificar 24 horas después. Yo me alegro mucho de que lo hayan rectificado, pero me parece que son unos trileros y les han dicho que sí a Junts y a Bildu para poder seguir, porque esto es un sistema de parcheo permanente, para poder seguir adelante con lo siguiente. O se han equivocado, que es preocupante que se equivoque Pachi López y todo el grupo parlamentario de la mano de estos, o era deliberado, y al ver la reacción entre la judicatura, pues han dicho uy, que no es esto. Entonces me parece que es una situación muy grave y vamos a ver lo que queda, porque se ha constituido, a ver qué pasa con esa lista también, porque ahora es una chapuza, habrá que votar otra vez la lista de comparecientes en esta comisión de investigación del Congreso. En la del Senado no encuentran a Coldo. No. O sea, no habrá ido de vacaciones a República Dominicana, ¿no? Que le pongan un WhatsApp. Habrá ido en algún maletero. No, yo sugería que le manden el papel, en lugar de decirle queda usted citado para la comisión del Senado, que pongan queda usted citado para cobrar la comisión del Senado, y luego cuando llegue dicen no, lo de cobrar era una errata, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con esas comisiones. Yo sinceramente me parece que van a ser un mero circo donde van a estar PP y PSOE echándose en cara los unos a los otros, pues lo que decíamos antes, los zascas, ¿no? Pero zascas que no van a ningún lado, o sea, en la superficie de las cosas. ¿Van a servir esas comisiones para averiguar algo real sobre cómo ha habido gente aquí enriqueciéndose como cerdos mientras la gente moría durante la pandemia? Pues yo creo que no, que me parece que va a servir pues como en el circo romano, para darle un poco de espectáculo a la gente, y mientras tanto los casos judiciales que se mueran, ¿no? Luis, que ese es el gravísimo problema. Es decir, hasta lo más sagrado se convierte en munición para arrearle al adversario, pero no tiene de fondo ningún interés, ninguna utilidad para el ciudadano. Es decir, el ciudadano puede contemplar eso, digamos, perplejo, en todo caso, ya, acostumbrado, desgraciadamente acostumbrado a cualquier exceso, cualquier lanzamiento de objetos, ¿no? Se lanza la nación a la cabeza del otro, el otro lanza la cuestión de las... Sí, pero además con paripé. ¿A ustedes qué les parece que hayan llegado al pacto para yo no llamo ni a Feijóo ni a la pareja de Ayuso, y a cambio tú no llamas ni a Pedro Sánchez ni a su mujer? Me parece indignante. Pero es que eso es lo que... Es terrible. Una vez un amigo que me comentaba que tenía él la sospecha de que en España de los cargos importantes o los políticos que llegaban arriba no se escogían precisamente limpios adrede. Es decir, se escogía que tuvieran algo que tapar. ¿Por qué? Porque era el botón de autodestrucción que alguien tendría siempre en su poder para limitar sus movimientos, ¿no? Yo creo que de algo de verdad tiene, y evidentemente hace que sea muy sospechoso. La verdad es que esto es muy triste, porque hace que sea todo muy sospechoso para el que lo contempla desde fuera, sin mala intención ni mala fe, el hecho de que Feijóo se avenga a dejar fuera de cualquier investigación a la mujer de Sánchez, que no es la mujer de Sánchez, aparte, es una señora que ha tomado sus propias decisiones, que es una ciudadana de pleno derecho, y adulta y responsable, que ha hecho cosas, o que podría haber hecho cosas que conviene aclarar. Pero vamos a ver, yo no quiero poner bajo sospecha todo el sistema parlamentario, ni para nada, políticos, ni son los peores o son corruptos. No, creo que los instrumentos, que las herramientas de la democracia existen, y el problema es la instrumentalización partidista de esas herramientas que son para el funcionamiento de las instituciones. Y las comisiones de investigación
estaría muy bien si fueran comisiones de investigación reales. Claro. En Argentina, cuando se hundió el submarino, el Lara San Juan, se creó una comisión conjunta del Congreso y del Senado, se llamó a los almirantes, a los miembros de la Armada responsables de aquello y se hizo una investigación en Argentina. En España se creó una comisión de investigación y es para el chalaneo y para... se instrumentaliza algo que invalida la misma herramienta. Es que eso que estás comentando es muy importante, porque yo he hecho muchas críticas del modelo político español en origen, no soy del comando de demolición, sino son críticas que yo creo que algunos partidos deberían haber con el tiempo asumido y haber hecho los cambios oportunos para que fuera más consistente el modelo político, pero a pesar de todos los pesares, y a pesar de que algunos dicen que o el régimen del 78 o España, me parece este tipo de disyuntiva me parecen que no. Infantil, para empezar. No sé si infantil, pero es que no atienden a la cuestión. El régimen será mejor o peor, es francamente mejorable, muy bien, de acuerdo, pero quien ha estropeado el sistema político, quien ha hecho un mal uso, no ha sido han sido los políticos, los partidos. Yo cuando me dicen eso es que dice, fíjate cómo está esto con la Constitución del 78. No, perdona, esto está así porque la Constitución del 78 se la está pasando todo el mundo por el forro de sus caprichos. Porque el que, o sea, digamos, si tú puedes tener la mejor sí. Constitución del mundo, que si te la saltas, pues entonces da claro, igual. es que eso es algo que se estudia. Es decir, a mí me gusta mucho, por ejemplo, a Douglas North cuando explica la cuestión entre las instituciones formales y las informales. Es decir, pues tú puedes tener la mejor constitución del mundo, pero si ni la cultura política ni las actitudes acompañan ese modelo, pues se viene abajo. Es decir, ¿por qué a veces pensamos, a pesar de que estén tan mal los británicos, tan fatal, pero se han cargado a 4 líderes conservadores de su propio partido? O sea, no pasan ni media. Pero es decir, ¿por qué tienen todavía esa resistencia? Porque su modelo político, que podrá ser mejor, algunos lo podrán envidiar, pero es porque es, digamos, coherente con una serie de actitudes que lo han acompañado, es decir, que lo han hecho resistente. En España, aquí, yo creo que desde el minuto 1, yo creo que es de Suárez, que se pasó por el forro lo del Estatuto de Andalucía, algo así, porque no le venía bien. Desde el minuto 1, con todos mis respetos, y todos los méritos que tiene. Desde el minuto 1 los propios políticos han dado patadas al sistema por sistema, y perdón por la redundancia. Entonces, y esto yo creo que conviene decirlo, hay que separar las cosas. Yo creo que necesitamos ser mejores y tener las ideas un poquito más claras. Yo creo que necesitamos ser mejores, los políticos y nosotros un poquito, no menos hooligans, es mi opinión. Los ciudadanos deberíamos aprender a tener menos tolerancia con el político que no respeta las reglas del juego. Porque las reglas del juego son fundamentales. En el momento puede parecer una chorrada, pero cuando en Inglaterra llega el speaker de la Cámara y se levanta y utiliza un sistema protocolario para llamar al voto de los diputados, todas esas chorradas, aunque parezcan chorradas, son las que al final hacen que, gracias a esa liturgia, la gente respete la institución. Claro, es que todo se viene abajo cuando se vienen abajo las formas. Yo creo que nos dijo que además que cuando se perdían las formas... En el fondo están las formas. Se empezaban a perder las formas, eran el primer síntoma de que venía el fascismo. Es decir, podemos decir el comunismo, podemos decir que nadie se lo tome como a mí me da igual. Pero el caso es que las formas importan mucho. Incluso en los Estados Unidos que estamos viendo... cómo se respetan, a pesar de que hay cosas o situaciones que nos parecen alucinantes en Europa y más en el resto del mundo, pero se está juzgando a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos y antiguo presidente de los Estados Unidos y que puede volver a serlo. Está sentado en un banquillo con jueces independientes y por un delito, una acusación cometida. Es decir, funcionan las instituciones, aunque no, puedes decir, pero no se entiende que pueda estar Trump presente. Bueno, ¿se entiende o no? Allí se respeta el derecho político a la participación en el derecho individual a participar en la política, a presentarte a las elecciones, luego te pueden inhabilitar o no, pero este candidato está sentado en un banquillo y a nadie se le ocurre deslegitimar a los jueces, hacer otro juicio a Biden por otro lado, es decir, instrumentalizar las instituciones para utilizarlas como arma arrojadiza contra el otro partido para tampoco se les ocurre hablar entre ellos para decir, si tú no me citas a mí, yo no te cito a ti, no dice, vamos a muerte contigo, si tú tienes algo conmigo, es decir,
se respetan en Francia lo mismo. Aquí en Francia se tienen políticas muy claras. Dicen, nosotros estamos a favor de la autonomía, de la soberanía energética de Francia, y mantenemos la energía nuclear. Y lo tienen y van a muerte con esa posición y no con los vaivenes. O apoyamos, en Inglaterra apoyamos sin ninguna duda. A mí me dio envidia ayer el primer ministro británico Sunak cuando habló de la presencia militar del Reino Unido en distintos conflictos del mundo. Y aquí se están aprobando 1.000 millones por la Sordi en secreto en el Parlamento para incrementar el gasto militar. No vaya a ser que se enfaden tus socios de Podemos en el gobierno o tus apoyos parlamentarios de la extrema derecha nacionalista, tengo que decirlo, que son los de Junts, o reaccionaria, o no quiero decir extrema derecha, reaccionaria. Y que no se enteren de que estamos aprobando esto sin presupuestos, que ya hemos renunciado a aprobar los presupuestos. No vaya a ser que nos digan que no y que no consigan. Es decir, es toda una chapuza que está construido sobre el misterio de la opacidad de cómo se toman las decisiones, la falta de trazabilidad de cómo se realizan los gastos, la burla a la ciudadanía lanzándoles señuelos de debates ficticios que no van a ninguna parte, como esto de las comisiones de investigación de temas que están ya judicializados o los van a estar. Y termino con esto. En el Parlamento Europeo, cuando hay un informe en una comisión, un informe serio, no se hacen resoluciones para el Pleno, que son más llamativas. Entonces, no, ese tema no, porque se está tratando en un informe de una comisión y luego se votará en el Pleno. Con lo cual no se puede hacer una resolución política sobre esto. Aquí no, está judicializado un tema y además se hace una comisión de investigación a la que se quiere llamar al fiscal que lleva la investigación de ese tema. Además que está en curso. Y tiene que ir a hablar, a declarar delante de aquellos que están implicados en el juicio. Esto no tiene ni pies ni cabeza en una democracia respetable. Y yo lo siento, pero esto en Europa, al final, algo nos dirán y nos sacarán los colores ahí. A mí me da vergüenza, la verdad, que yo bueno, dejemos hablar a doña Carmen, que lleva la pobre... Es que han dicho tantísimas cosas que si llego a saber que eran tanto, hubiera tomado nota. Respecto a las comisiones de investigación, es que yo creo que en España jamás han servido para nada. O sea, según se compongan las comisiones de investigación, sabemos el resultado final que van a tener. En cuanto a la Constitución, no tenemos una Constitución perfecta. Hay una cuestión de base en la Constitución que es que ha sido muy peligrosa para España y que ha tenido mucho que ver con las derivas que han sucedido, que son las naciones y que son las nacionalidades, los estatutos de primera y de segunda, las autonomías, que luego convierten en autonomías, es decir, esa herencia de las comunidades históricas, todo eso no está bien. Eso no quiere decir que yo sea anticonstitucionalista, ni muchísimo menos, pero quiero decir que nada es perfecto y hemos tenido una serie de problemas de base que hemos arrastrado durante años y que han hecho enorme daño. El modelo autonómico en España no se ha utilizado para administrar mejor España, no se ha utilizado para gestionar mejor las autonomías en dirección a cumplir unas políticas de Estado españolas que hagan crecer a España como nación, es evidente, sino que han sido centrifugadoras. Pero ha puesto usted un buen ejemplo, efectivamente, todo es perfectible. La Constitución del 78 podría mejorarse, por ejemplo, en todo el tema de estructura territorial. Pero fijémonos en cómo está la Constitución. La Constitución, para empezar, reservaba una serie de competencias al Estado. Esas competencias resulta que ha habido gobiernos nacionales que se han dedicado a cedérselas, a delegarlas a las comunidades autónomas. ¿Tiene la culpa de eso la Constitución? No, lo tiene quien delega las competencias. Segundo, la Constitución establece una serie de mecanismos para meter en vereda a las comunidades autónomas. Por ejemplo, las leyes orgánicas de armonización o, por ejemplo, la alta inspección del Estado. Claro que el Estado tiene vías para meter en vereda a las comunidades autónomas. Lo que pasa es que no se ha querido. Es que ahí va.
tiene defectos, pero también las herramientas que la Constitución da para defender, incluso para defenderse de sus propios errores, nunca se han utilizado, porque siempre los gobiernos han estado... se han utilizado esos partidos regionalistas, nacionalistas, llámalo como quiera, finalmente separatistas, se han utilizado para mercadear las competencias propias del Estado que vertebran un país como es la sanidad y la educación. Se ha mercadeado con ellas. Se ha dicho, yo te doy las competencias de educación y tal, a cambio de que tú me apoyes. Es que esto es de una gravedad tan enorme y esto ha traído unas consecuencias tan tremendas para llegar a la situación en la que estamos, que ahora mismo criticamos y decimos el sistema parlamentario está fatal, el Parlamento es un desastre. Pero yo hago una pregunta mucho más de fondo. No se habla efectivamente de los problemas que los españoles tienen, que los siguen teniendo, que la gente tiene que comer, tiene que llegar a fin de mes, tiene que tener una vivienda y una serie. No se habla de eso, pero porque yo me pregunto, ¿esto es porque el PSOE sanchista está desparramado, se ha ido al monte, o hay algo más de fondo? No, es que hay algo muchísimo más de fondo. O sea, hay la mitad del Parlamento es anti-española y le da igual y no le da igual. Quiere ir a un sistema diferente del que tenemos. Pero yo no creo que la mitad del Parlamento sea anti-española, y la prueba son las encuestas entre los votantes socialistas que indican que yo incluso estoy entre hablando los votantes, de la conformación del Congreso. La conformación del Congreso, pero la mitad del Parlamento, buena parte de esa mitad es diputados del Partido Socialista. Si vamos a los votantes están en profundo desacuerdo con que se le conceda la amnistía a un criminal como Puigdemont. Los votantes están en profundo desacuerdo con que se dinamite España. Los votantes socialistas están en profundo desacuerdo con que se pueda dar el derecho de autodeterminación a Cataluña. Es que realmente lo que el PSOE hace no refleja la voluntad de sus votantes. Otra cosa es que haya mecanismos de juliganismo político que te hacen aceptar. Luis, uno de los graves problemas de la Constitución, que no se dice mucho, pero y que ahí viene la tradición, yo le llamaría una cierta tradición, es que dio mucho poder a los partidos, y los partidos no han cumplido, digamos, han ido apartándose de lo que era su cometido, y esto es evidente. Y los partidos tienen que ser democráticos, ¿no? Es decir, internamente también. Yo no voy a decir a mí que un partido sea democrático internamente me da completamente igual. No, si yo, es lo que voy a decir yo, que un partido tenga un sistema u otro, o tenga una forma de seleccionar su comité o su dirección, eso es una cuestión. Es un partido, al fin y al cabo, es una entidad particular, es decir, a la que una representación de parte, ¿no? Pero lo que sí digo es que los partidos, se organicen como se organicen, se han convertido en verdaderas burbujas de acceso restringido, donde de una forma, yo creo que alarmante, se ha producido una selección adversa, que hemos llegado al extremo de que, por ejemplo, Patxi López se haya convertido en algo importante en la política española. No tiene ni medio pase. No, con todos mis respetos a Patxi López, pero desde luego no es una persona con los atributos necesarios para estar donde está. Es decir, y todos los que están alrededor, un poco más o menos han funcionado de esa manera. Hay que entrar en el partido con 18 años. Es que algunos, yo creo que los afilian los padres. Digo, hijo, ponte aquí porque nunca se sabe, ya veremos qué hacemos mañana contigo. Es decir, no, de verdad, es que yo estoy convencido de que funciona, en algunos casos funciona así. Y los partidos se han convertido en una especie de diáspora que vive flotando por encima de la realidad y que tiene sus propios intereses, y que les da igual, cuando tienen algún interés por medio, lo que diga la Constitución, el espíritu o la letra de la ley, y si pueden, chulean a todo el mundo. Pero, y yo creo que Javier, eso no es una cosa de la Constitución. Se pudo haber, Carmen, reformado varias veces. Fíjate, cuando les interesa en algo, cómo se ponen de acuerdo y en horas 24 hacen una reforma constitucional. Acordaos cuando a punto de ser 49, sí. A punto de ser rescatados, cuando el gran crack ese financiero, también había que hacer unos avales, había que, yo qué sé, control, una historia económica poner un techo de y tal. Pero de todas maneras, don Javier, hay una cosa, el grandísimo problema es que suceda todo eso y en España no pase nada. Es que haya unos estados declarados, hay unos estados de alarma ilegales y no pasa nada. ¿Y qué quieres que haga la gente, Carmen? ¿Que salga a la calle con fusiles? No. Sí, lo terrible es que pero en otros países
en otros países La gente hubiera se sale habido a la calle a muchísima más manifestarse. contestación. Pero es que precisamente los partidos han Muchísima utilizado el más Estado y el contestación. presupuesto del Estado para, Sí, ya, para pero- destruir la sociedad civil. Aquí no es muy difícil tener una asociación la asociación de autónomos, A por ver, ejemplo, Javier. todas viven de subvenciones. Es decir, es una cosa... Está todo subvencionado, claro, Hay sí, lo tenemos 30.000 todo millones pervertido. en este presupuesto, no existente el próximo, pero en los presupuestos hay 30.000 millones para asociaciones de todo tipo. Claro. Desde los amigos de la ópera a los Claro. fabricantes de no sé qué. Es decir, yo creo que la sociedad civil, que es la sociedad organizada, está en connivencia en buena medida con el sistema, porque hay un cierto nivel, es decir, no podemos decir los partidos por un lado que están corrompiendo al Estado en beneficio propio en beneficio de unos cuantos incompetentes que son los que han llegado a la cúpula de los partidos, y por otro lado está la sociedad que es una seráfica y que la está chuleando los partidos, porque me parece por una parte que es una simplificación, por otra que no es así. Es decir, esto es un entramado muy complejo, Claro, por de una supuesto. construcción social con intereses, efectivamente. Yo no creo que los partidos sean el mal mayor de la democracia en España, sino que el mal de la democracia en España es la utilización de los instrumentos de la democracia de una manera corrompida. Torticera, no digo corrupta de que alguien se lo esté llevando crudo, que también, sino de una manera corrompida en sí misma. Es que la corrupción Entonces, ideológica es la peor. Entonces, en lo que decía antes don Luis, ha habido una traición a los votantes socialistas. Efectivamente, los votantes socialistas no están a favor de la amnistía en su mayor parte. Y por eso, porque sería facilísimo hacer una consulta popular por parte del gobierno. Una consulta sobre el tema de la amnistía a todos los españoles. ¿Les parece a usted bien que demos la amnistía a estas personas que estaban luchando políticamente por sus ideas y la lucha política no merece la cárcel? Ponlo en una consulta popular. ¿Por qué no se pone? Porque se pierde. Porque se pierde. Y porque la gente sabe que no es así. Que no ha sido... Que la amnistía no se otorga o no se concede por las razones por las que de manera sobrevenida ha dicho el gobierno, sino porque han hecho falta a partir del 23, del 24 de julio unos votos y han dicho, ¿y ustedes qué quieren? Pues primero la amnistía y luego un referéndum de autodeterminación. Ha dicho, aquí está. Y se lo ha firmado el gobierno. Y eso no hay quien lo explique ideológicamente, desde luego no a los socialistas o a los votantes progresistas, porque a los nacionalistas catalanes, claro que sí, o a los del PSC, seguro que sí. Pero a los votantes socialistas, militantes de Castilla-La Mancha, dicen, pero ¿por qué tiene que tener privilegios esta gente de Cataluña, que además son los que tienen la pasta, que además han violado y han roto el sistema de garantías que me garantiza los derechos a mí, que es la Constitución española, que no es algo malo en sí mismo, que desde la época de UCD la Constitución se malversó? No, la Constitución es el marco que nos garantiza. Bueno, pero que se ha vulnerado la Constitución de toda manera, eso es cierto, o sea, no me lo niegues. Y otro punto que habéis tratado del artículo 49, cuando se ha modificado la Constitución, dicho, cuando quiere se puede llegar a acuerdos. Felizmente, ojalá se estuvieran pactando los grandes acuerdos para España, los que vertebran, como decías tú, Carmen, a la sociedad española y los intereses de los ciudadanos, ojalá se estuvieran pactando entre los grandes partidos. Pero ¿qué ocurre? Que se ha puesto un muro y se ha separado a la llamada fachosfera, por un lado, de una manera insultante para la mayoría de los votantes españoles, que no olvidemos que la mayoría de los votos están en el PP y en la derecha, los que tienen la mayoría en votos. Otra cosa es que luego los acuerdos en el Parlamento, absolutamente legítimos, hayan llevado a otro gobierno. Pero los votantes opinan otra cosa. Y eso se verá en las urnas en cuanto haya una oportunidad, la primera a nivel nacional, el 9 de junio. Pero yo quiero decir una cosa. Sánchez no ha traicionado a la nación española por la amnistía, solo.
Sánchez, llevamos 5 años de traición, de corruptelas o de corrupción ideológica, de pactos. Lo que pasa es que la bola de nieve es tan inmensa que ya no tenemos capacidad. O sea, de hecho están saliendo muchos artículos que yo me voy guardando con todas las tradiciones y todas las barbaridades que ha hecho el PSOE en estos 5 años, porque es que no tenemos capacidad de retención. El ciudadano ya no tiene por qué, porque efectivamente tiene que trabajar y tiene que hacer esas cosas que hacemos los pobres para poder vivir, y no puede estar todo el día pendiente. Pero voy a decir una cosa: habrá muchísimos socialistas, mucho votante socialista que esté en contra de la amnistía, pero prefiere antes la amnistía, mejor eso a que gobierne la derecha. y en esas estamos. Pero y luego, por otro lado, tenemos muy poca cultura democrática, muy poca cultura política y cero cultura o cero amor, cero autoestima española. Decimos, podemos tirar la nación española o deshacerla o configurarla en una confederación, que eso puede ser un monstruo, y a eso vamos. Ese es el fondo de las cosas donde quería ir antes. En el fondo de las cosas, de todo lo que está pasando, de tanto lo que se llaman ahora cortinas de humo, que no son cortinas de humo ya, esto ya son incendios. En el fondo de todo eso es un manejo interno para llevar a España a un lugar que no ha sido desde hace 500 años, que es, decían, una federación. ¿Qué federación? En una federación hay una igualdad de estados y una serie de cosas. Lo llevamos a una confederación en la que lo único que nos va a vertebrar va a ser el dinero. El Estado como expendedor y reparto de dinero, a unos más y a otros menos. Pero ese es el fondo de la situación, del drama que vive España. Pero no hay que entrar. Mira, en la película El Exorcista, el cura... es que no la he visto. Morir. ¿No la has visto? Bueno, es que no la veas. No la voy a ver porque no. Bueno, el cura viejo... Con Sánchez tengo suficiente. El cura viejo le decía al cura joven que tomaba el relevo para el exorcismo, le decía, y sobre todo no te pongas a discutir con el diablo. No te pongas a discutir porque te va a ganar. Entonces, Carmen, no hay que entrar al trapo de es que los separatistas quieren una confederación, no, pueden querer lo que sea, pero no tienen por qué obtenerlo. ¿Por qué? Porque tenemos unas instituciones en las que hay que mantener un baluarte de defensa de esas instituciones, pero que y de su buen uso. Y en último caso ahora mismo estamos casi en el último baluarte, que es la justicia, por una parte, que yo creo que se está comportando, que les tendremos que poner un monumento en cada esquina a los jueces que están manteniendo y inadmitiendo a trámite denuncias que no tienen ni pies ni cabeza, que están persiguiendo judicialmente actuaciones que merecen una persecución judicial, aunque luego políticamente se quieran salvar. Por ejemplo, yo dudo mucho que Puigdemont se atreva a entrar en España, porque está perseguido por la justicia, con lo cual, por mucho que quiere ser presidente de la Generalitat, está haciendo su campaña desde el sur de Francia, no vaya a ser que... Y aunque Marlaska diera la orden, que no lo sé, esto es una especulación, diera la orden de a este que no se le persiga... Habrá algún juez que dictará una orden, sí. Por supuesto que sí, pero ha comentado usted, doña María, dice, las instituciones que está pasando con ellas, que el gobierno las está acaparando. Están siendo atacadas. No, atacadas no, están siendo conquistadas. Es más, las grandes empresas españolas están siendo conquistadas por el gobierno. Ese es otro tema. Es que estamos en una situación pero esta de emisora emergencia. No está siendo conquistada, hombre. No, pues supuesto que no. Y yo creo está que la resistencia de Broncano, ¿no? Aquí, se está tratando de eviscerar las instituciones. Y se está consiguiendo, doña María, ese es el yo drama. Lo que intento decir, perdón. Tenemos a Europa, que serán los que también paren todo esto en sus casos más grandes. Van a parar nada desde Europa, doña María. Yo no voy a entrar ahí. Eso es política ficción. No sabemos lo que va a pasar todavía, ya veremos. Yo lo que intento decir, Carmen, es explicar de dónde vienen también las cuestiones, porque aquí todos, en alguna medida, tenemos que ser responsables, unos más y otros menos. Y yo estoy defendiendo un modelo político que necesitamos, porque ahora mismo, hasta que no tengamos algo mejor, es lo que tenemos y más nos vale aferrarnos a él, porque si no, está el vacío. Pero la cuestión es
que no se puede decir que solo el sanchismo ha convertido el sistema en algo que no se utiliza bien. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que aquí ha habido una connivencia. Lo has dicho cuando se habla de las subvenciones. Bueno, yo he publicado un artículo sobre el estudio de la AIREF en el que ha detectado 40.000 millones que no están trazados respecto precisamente de este tipo de prebendas de otorgar 40.000 millones. Ojo. Yo tenía 30.000, pero bueno. No, y hay quien apunta a 42.000. Es decir, imaginaos solamente que ese dinero, en lugar de dilapidarse, o bien se administraba correctamente para lo que se supone que era, o bien directamente dijeron, bueno, como tenemos ya 400.000 millones recaudados, ¿para qué queremos 40.000 más? Vamos a dejar que ese dinero se quede en las familias españolas, que seguramente harán algo a un buen uso de él. Pero para mí no es dar subvenciones, no es dilapidar, es que lo que hay que hacer es un seguimiento de a quién se da y si se gasta bien. Pero también es una forma de estructurar a la sociedad. Sí, pero perdóname. A la asociación de minusválidos de tal, vamos a darle una subvención para que compren. Oye, tomarlo el dinero. Discúlpame, un momento. Es decir, dilapidar es en el momento en que tú estás dando un dinero que no hay ninguna trazabilidad. Eso se llama, desde el punto de vista, ejercer una administración irresponsable. Y lo más probable, y no hay que ser muy mal pensado, es que si nadie controla el dinero que se da para lo que se da, y si sirve para lo que se da o se usa para lo que se da, lo más normal es que se ocurra precisamente todo eso, que se dilapide. Entonces, yo no estoy diciendo que las subvenciones sean dilapidar el dinero, digo que este sistema de subvenciones y esta forma de hacer política es dilapidar el dinero. Dejémoslo en que las subvenciones no es dilapidar el dinero, pero las subvenciones sin control sí es dilapidar el dinero. Bueno, es que abre la puerta. Están ustedes diciendo lo mismo. Abre la puerta a la malversación, porque si yo estoy subvencionando todo, curiosamente todas asociaciones y cosas que lo que van a hacer es ¿cómo se dice? La ideología, o sea, propagar mi ideología, y eso es lo que pasa, porque deberíamos sacar el listado, y muchas veces cada vez que se sacan listados de subvenciones es que se te quedan los ojos como cuadros. Bueno, es que además encima el portal que se supone... Entonces, ¿dónde van las subvenciones? Solo una cosa, el portal que yo lo he investigado, el portal que se supone que debe público para la transparencia de averiguar a quién y por qué y quién le da la subvención, es absolutamente una broma macabra. Es que yo también me asomaba que está hecho adrede. Bueno, a ver, aprovechando que tenemos aquí a doña María y conoce al personaje, ¿qué va a pasar, doña María, si el resultado del PSOE es malo en el País Vasco? Bueno, yo creo que de las elecciones que hay pendientes, las del País Vasco son las que están más claras, ¿no? Según las encuestas, el PSOE no va a cambiar mucho, según las encuestas, que hace unos días que ya no se publican, pero no va a cambiar mucho su presencia en el País Vasco. Va a ser un partido necesario para garantizar o para la investidura de un gobierno, que puede ser, en el mejor de los casos, del PNV, con apoyo. En el menos malo, ¿no? El menos malo. Para mí el mejor sería otro, porque el PNV me parece que también es un partido que tiene una trayectoria más que dudosa, sobre todo en los últimos años. Pero creo que las previsiones que hay para el País Vasco son que la lucha está entre Bildu, que sería gravísimo, y el PNV, y es qué va a hacer el PSOE si gana Bildu. Sería yo no tengo claro que el PSOE no vaya a recibir voto de castigo, y digo por qué. El hecho de que el PSOE de repente, después de entregarle la alcaldía de Pamplona a Bildu, diga en la última semana de campaña: ¡oh, qué malos! Los de Bildu no condenan los asesinatos de ETA. Oiga, me está usted tomando el pelo. O sea, eso lo sabemos desde tiempo inmemorial. Ese giro argumental en el Partido Socialista a mí lo que me indica es nerviosismo ante el resultado. Está perdiendo, creo que en las últimas informaciones que tiene el PSOE es que se están perdiendo votos, pero habría que ver en beneficio de quién, porque quien estaba hundido, que era Podemos y que era Sumar, pueden recibir esos votos o pueden ir a Bildu, teniendo en cuenta que ha sido blanqueado por el PSOE y que en el País Vasco pueden decir, bueno,
pues mira, en vez de al PSOE ya votó a Bildu, que les apoyan en Madrid y que van a mantener esta situación que nos interesa ideológicamente, o que es es decir, que no va a modificar el esquema que haya actualmente. El problema es un compromiso que yo no sé si el PSOE lo va a mantener, porque también su trayectoria de no mantener sus compromisos es gloriosa. No voy a gobernar con Podemos, nunca. Que no se va a gobernar con Bildu nunca. Señal de que gobernará. Han dicho. Entonces, claro, ya todo el mundo está echando la mano a los bolsillos diciendo, ay, no hay Dios mío, duda que van a gobernar. No hay duda. De todas maneras, solo tenemos el ejemplo de Galicia. El PSOE se hunde en favor de ¿quién? Del BNG. Siempre, cada vez que, o sea, cuando la izquierda se va hundiendo, no va traspasando. Esto es otra cosa, pero muy preocupante. Cuando el PSOE pierde, normalmente en este tipo de regiones, el voto se va al nacionalismo, porque el PSOE hace una política tan nacionalista que la gente coge y dice, no, me voy a este que es muchísimo más fuerte. El tema de Bildu... Y luego también otra cosa que quería decir, es que el acuerdo de PSOE-Bildu lo vamos conociendo según van pasando las cosas. Si recordamos todos, los acuerdos para la investidura fueron difíciles, para el pacto de gobierno fueron difíciles, fueron tal, hasta Yolanda dijo un día que no estaba muy segura de querer formar gobierno. O sea, todos pusieron sus peros. El único que no puso peros fue Bildu. Se hizo la foto, la siniestra Merchez Purúa, se hizo la foto con Sánchez en unidad de acto prácticamente. Y hemos ido conociendo, esos acuerdos los vamos conociendo sobre la práctica. La alcaldía de Pamplona, tal. Entonces, yo siempre digo, ¿qué hay? Todavía tenemos sorpresas. En esa foto hay tanto detrás. Ahora la gente está poniendo... Has dicho una cosa importante, Carmen. Un segundo, has dicho una cosa, sí. Es que he dicho una cosa importante, pues te voy a dejar hablar. Esto no me lo dicen nunca. No, he dicho, será que no te lo decimos de vez en cuando, hombre. Muy poco para lo que yo merezco. Pues dices muchas veces cosas muy importantes, Carmen, aquí queda claro, constancia. No, has dicho tú una cuestión, es decir, cuando pierde el PSOE, cuando tal, va al voto nacionalista, o hay un trasvase de votos. Bueno, yo no lo sé exactamente hasta qué punto se puede eso comprobar, porque habría que mirar números y... Hombre, Galicia no es por negarlo, es decir, digo que yo demuestro mi ignorancia, que no sé hasta qué punto lo puedo comprobar yo. Lo que sí tengo la sensación, y creo que esto es importante, es que precisamente el auge de los nacionalismos se produce en buena medida por la sensación que existe de inoperancia de la política nacional. Es decir, que al final las personas lo que tienen es decir, bueno, por lo menos a ver si me defienden lo mío. ¿Qué hay de lo mío? Lo mío localmente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el público, cada vez mucha gente, o gente que igual pues tiene una idea equivocada o acertada, o tiene una sensación o una percepción, ve que la política nacional no tiene ningún... ¿Me deja que le ponga un símil? Si tú vives en un barrio degradado en el que la policía no actúa, dices, pues me apunto a la banda juvenil. Claro, pues de la zona. No, y si voy a tener un policía autónoma que monta lado, veo que va a hacer algo y tal, y aquí no hace nadie nada, pues voy a votar al que diga que vamos a tener todo esto y que va a ser nuestro y autóctono. Es decir, es una desesperación, es decir, es convertir en algo pésimo lo que llaman el Estado del Rey. Señores, tenemos pocos minutos de tertulia y no me puedo quedar sin comentar. Pues hombre, lo de ayer no debería comentarlo porque tampoco está bien que los del Madrid, pues en fin, presumamos y afeemos a los demás su falta de títulos, pero es que somos muy buenos los del Madrid, caramba. Jamás había visto un partido de baloncesto como el de ayer, monstruoso. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes el partido? Yo no, ya sabes, don Luis, que yo con todos los respetos a mis oyentes, yo el fútbol no me interesa mucho. Les lanzo la provocación que doña María Jamardo acaba de poner en redes hace un rato. La pregunta es cómo a estas alturas todavía hay gente que renuncia libre y voluntariamente a ser del Real Madrid. Es como querer vivir sin corazón. Pero bueno, cualquiera diría que doña María Jamardo es del Madrid. Vaya a ser que sí, ¿eh? A lo mejor sí, ¿eh? No, por lo visto, ayer pues fue uno de esos días épicos, no solo por lo que pasó en el partido. Ya saben ustedes que al final empataron y en los penaltis, pues aquello fue la gloria.
se ganó por un penalti, pero por lo visto hubo un jugador, de cuyo nombre no me acuerdo, perdóneme usted, pero es que el fútbol no me interesa en absoluto, pero que con una sangre fría brutal metió el penalti decisivo, y claro, pues, en fin, qué mejor noche. Gana el Madrid y pierde Guardiola. O sea, es que tiene que haber un poco de alegría. Es que no todo lo que nos pase, no todo lo que nos pasa puede ser malo. Es que no todo, necesitamos un poquito de justicia poética. Así que sí, quiero decir que yo soy muy madridista, pero no soy practicante. Yo me acuesto tranquilamente, me pongo a leer y tal, oigo los goles y digo, mira, esto va bien. Veo mucho, me meto un poco en Twitter, digo, a ver cómo va esto. Y soy más feliz que viéndolo porque la gente sufrió muchísimo. Entonces, pero eso es parte del gusto del... Sí, porque les gusta sufrir, ¿vale? Claro, y luego yo sufro por otras cosas. Pero Carmen, yo estoy muy feliz. A la Madrid y es una alegría. El deporte para España. español debería servir de ejemplo para demostrar a las personas en general que hay cosas que funcionan y por qué funcionan, porque en el deporte español, oye, al contrario que en otras cosas, somos... Pero hasta eso se ha politizado, yo sabes que Javier, es que es ¿No una estás pena, pensando, Javier, en los aficionados del Barça que tiraron piedras al autobús del Barça? No, yo estoy pensando, yo soy del mundo del motor, a mí me gustan las motos, por cierto. El motociclismo es el deporte que más éxitos ha dado a España, con diferencia, por encima del fútbol, y esto hay que hacerlo valer. Pero quiero decir que esa conducta de nuestros deportistas, de cómo compiten, de cómo aspiran a cosas, nuestros equipos, lo que sea, es una enseñanza que nos dice qué no hacemos cuando no se trata del deporte. Es decir, esa competencia, ese sentido de competitividad sano, y a veces no tan sano en el deporte de alto nivel, pero bueno, digo, en general, y debemos preguntarnos por qué nosotros tenemos tantos éxitos en el deporte y sin embargo no tenemos un premio Nobel de Ciencias desde Ramón y Cajal, porque el que Severo Ochoa no era propiamente español. Es decir, y mientras que otros países sí lo tienen. Deberíamos empezar a hacernos determinadas preguntas de por qué somos muy buenas en determinadas cosas, porque aceptamos unas reglas en determinadas cosas y luego en las cuestiones de verdad importantes no queremos saber nada de esas reglas y queremos que, pues, efectivamente, y con todo mi respeto, que el Estado nos subvencione. O también porque somos muy buenos en deportes que son individualistas, de un solo jugador, y somos malos en los grandes... Para nada. También hemos hecho cosas en equipo, para nada. En fútbol, en baloncesto, en balonmano. A ver, pero históricamente, desde Santana, que era uno que sale en Genios, o Severiano Ballesteros, es decir, eran de uno, o Ángel Nieto. Cuando España no era una potencia, ahora es una potencia en otras muchas cosas, y en deportes también. Pero eso habría que pensarlo, si forma parte de la idiosincrasia española, del genio español, lo de tener héroes individuales. No, yo creo que antes ha puesto usted cara de sorpresa a los entornos competitivos cuando le dejan, pero si vive una sociedad donde el que levanta la cabeza se la tienden a cortar, lógicamente es muy difícil que surja ese genio. Antes ha puesto usted cara de sorpresa cuando ha dicho don Javier que Severo Ochoa no era propiamente español. Pero es que es verdad, no era propiamente español porque estaba nacionalizado estadounidense y allí fue donde se desarrolló su actividad investigadora. Yo no tengo ninguna, ojalá, yo me siento, en la parte que me toque, orgulloso de Severo Ochoa, pero estrictamente obtuvo el premio Nobel cuando estaba nacionalizado en los el gen era español, ya está, vamos a quedar. Bueno, sí, pero bueno, pero es que Italia tiene más premios que nosotros, y Gran Bretaña ni cuento, Estados Unidos me da la risa, es decir, y nosotros algo nos pasa. Lo dijo una muna, ¿no? Que inventen ellos. Claro, pues eso igual... Esa mentalidad de una muniana en cambio, el español, cuando demoledora. Se va fuera, como que dices el genio, ¿no? Cuando el español se va fuera, yo lo he visto, cuando se va fuera y entra en otro ecosistema, entonces pues es mira, es tanto problema, mejor que el que está allí que los pero demás. El problema, ese está bien ese análisis, el problema es que el español se tenga que ir fuera. El ya, español claro, por investigador, supuesto. etcétera, porque aquí España está también en este tema por debajo del resto de Europa en inversiones o en presupuesto para la investigación académica y científica. Tenemos un problema ahí que a lo mejor habría que poner en la lista de problemas que no está resolviendo este gobierno progresista, se supone, para atraer ese tipo de... Y la para implicación evitar de la empresa que haya privada en la investigación y la universidad, que es algo que sí se fuera. Efectivamente. Y esos son los temas de los que yo creo que deberíamos hablar en profundidad
además de constatar la realidad, decir, ¿por qué pasa esto? ¿Cuánto dinero dedicamos? ¿Cuánto estamos por debajo del resto de los países de nuestro entorno? ¿Qué grandes investigadores se han ido? ¿Ha fracasado o ha triunfado la política de retorno, de incentivos al retorno de los investigadores doctorandos fuera? Creo que ha fracasado, por cierto. A ver, tenemos que interrumpirles para anunciar que todos los días, al acabar la tertulia, pues vamos a regalar al tertuliano que más lo merezca, pues una tableta de chocolate Matías López. Aquí está don Luis, que la traigo yo, tableta de chocolates Matías López. En este caso vamos a hablar del chocolate negro 76%. Saben que son ediciones limitadas y hay alguien que se lo ha ganado hoy, don Luis. Un momento, antes hablemos del chocolate. Los 5 sentidos del chocolate. Vista, es un chocolate con brillo en la superficie, que es señal de muy buena elaboración. Oído, ruido al partirse, señal de perfecto afinado y amasado. Olfato, aromas acentuados, muy buen cacao y buen secado y fermentado. Gusto, pues tiene un retrogusto que permanece en la boca 25 segundos. Señal clara de buen cacao y buena elaboración. Y tacto, superficie muy uniforme, homogénea y brillante, lo que indica una perfecta elaboración. Bueno, pues ese pedazo de tableta de cacao es el que vamos a regalar cada día al tertuliano que más lo merezca, pero usted también puede conseguirla llamando al número de teléfono 91 413 35 64 o bien entrando, más fácil, en chocolatesmatiaslopez.es. Fíjense qué fácil es de acordarse, chocolatesmatiaslopez.es. ¿Y a quién le vamos a regalar hoy la tableta, doña Carmen? Están todos mirando buitremente. La verdad es que se lo merecen los tres, pero yo creo que hoy toca dárselo a Carmen Álvarez Vela, que es su día. ¡Su cumpleaños! Gracias. No grande. Siempre se cumplen 35. No. Parece que tiene 25 solamente. Sí, exacto. Todo lo que dicen es cierto para los que no lo estén viendo en YouTube. Todo lo que dicen es verdad. Como siempre, Muchísimas gracias. Con rigor en esta casa, en Radio Libertad, sin miedo a la verdad, contando las cosas como son. Ella es la ganadora de esta tableta de chocolate, en este caso chocolate negro 76%. Pero Oye, Luis, qué buena pinta tiene. Vamos a hablar de todas las variedades que tiene Matías López a lo largo de todo este programa, así que se tienen que esforzar mucho los contertulios para conseguir esa tableta que realmente sea bombones. ¿Dónde se puede ver ahí? Es una presentación magnífica, desde luego. Yo lo que voy a hacer es volver mañana para intentar. A ver si hay que esforzarse para pregunto. Yo ¿A usted le parece que deberíamos dar la voz al pueblo y alguna vez que voten quién ha sido el mejor tertuliano? Y que nos diga quién se merece esta tableta de chocolate? Para que el pueblo le vamos a dar vueltas, no sé. No vale porque el que tenga más familia gana. Eso es verdad. Que den confianza en los convoquen ustedes a sus seres queridos a través de YouTube para que voten en estas encuestas y estas preguntas que lanzamos. Así que lanzamos esta propuesta, que nos digan los oyentes de Radio Libertad quién se merece cada día la tableta de Matías López. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Y gracias a usted por los curasancillos que nos ha traído también para celebrar el cumple. Hombre, claro, pues cómanselos. Don Javier, malditos. Don Javier Venegas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado. Ya. Doña María Muñiz, muchísimas gracias. Yo creo que lo que dice la gente en Twitter es que ha sido una tertulia muy interesante, con puntos de vista distintos, pero con una unión en lo fundamental. Un civismo. Que es que a los españoles nos gusta discutir, es como tiene que ser. Muchísimas gracias por invitarme, espero volver. Bueno, y creo que tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria. Así es, vamos con esa pausa publicitaria y enseguida está aquí con nosotros María Norman para contarnos qué han dicho los oyentes a través de las redes sociales, a través de Twitter y a través de YouTube. Muy bien.